Estamos aquí con el ex subsecretario de la Presidencia, Gustavo López. Estamos con Miguel Ponce, economista. También con Miguel Bogiano, economista. Gustavo Di Marcio, que es diputado del Frente para la Victoria. Y Marcelo von Schemling, que es el secretario político del MUP. ¿Te gustan los blanqueos a vos, Miguel? Bueno, los blanqueos... ¿Pueden ser blanqueo en el medio de cuando se pide tanta transparencia, que se metan tantas cosas? Los blanqueos son un fenómeno mundial, lamentablemente, y me parece que tienen que ver por una gran presión tributaria que tienen todos los países y que no empieza ahora, ni empieza con este gobierno ni con el anterior, sino... ¿Lo hace el gobierno, como dicen algunos, para suplir que no van a llegar los dólares de las inversiones y que quieren traer dólares de un posible blanqueo? Como se habrá leído en los medios, este es el quinto blanqueo desde la democracia. Sí. Alfonsín en el 87, Menem en el 92 y Cristina Kirchner en 2008 y 2013. Los cuatro casos tuvieron un resultado bastante magro, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Es una realidad criticable, pero es una realidad que en el mundo los que más dinero tienen lo esconden. Ahora seguimos. Miguel Ponce, ¿es bueno el blanqueo? ¿Sirve, no sirve? ¿Sirve para blanquear plata que por ahí tienen que blanquear algunos, como muchos dicen, ¿no? Sin duda. Que es un blanqueo familiar. Sí, claro, sin duda yo creo que nadie puede sentirse contento de tener que llegar a un blanqueo. Digo, intrínsecamente el origen de tener que llegar a un blanqueo no es algo positivo. Está claro que se lo ata a un tema de estricta justicia, que es el tema de las jubilaciones. Además, ¿dónde está la viveza cuando los pueden dejar en el exterior y no repatriar? Porque tendrían que obligarlos a traer la plata acá, a la Argentina, a que lo laburen acá. No, pero este es el tema. El tema que a mi juicio, en términos económicos, está atrás de esto, es precisamente el tema de las inversiones. ¿Por qué? Si yo soy un inversor externo y digo, estoy pensando en ir a Argentina, pero resulta que Argentina tiene 400.000 millones de dólares en el exterior de argentinos. Dice, si los muchachos no la traen, ¿por qué la voy a llevar yo? Entonces, el blanqueo tiene este sentido de generar un ambiente pro inversiones. Gustavo López, ¿qué te parece el blanqueo? ¿Sirve cuando se pide tanta transparencia o es para familiares? En este caso me parece que el fracaso inicial de algo que iba a ser un fracaso... Espera un minuto, pues... Bueno, pará. ¿Tenés problema con el técnico, micrófono? Sí. Espérame. A ver, diputado Di Marcio. No, también creo que la complicación habla de un anarcocapitalismo, digo, ¿no? Como se ha definido a partir de la concentración de todos estos últimos años, que genera en ese sistema global donde no se consolidan procesos propios de acumulación de capital en manos del Estado, es de terminar haciendo estas situaciones que no son obviamente para nada agradables en términos económicos, ¿no? Marcelo von Schemling, ¿qué opina? A ver, a mí me parece que es bastante más grave. La verdad que repatriar capitales, teniendo en cuenta que la historia de la Argentina es de evasión permanente, de miles y miles de millones de dólares que salen, no sabemos cómo, digamos, la justicia amparando la posibilidad de que salgan, nadie en ningún momento discute, la clase política la verdad que hizo bastante poco por esto, la justicia siempre menos. El punto en el que yo quisiera detenerme en este blanqueo en particular es en las opiniones de nuestros propios gobernantes. A mí me sorprende que el presidente del Banco Nación, frente a la pregunta de una señora que hace almuerzos hace muchos años con respecto a su dinero y el exterior, el hombre diga, sí, efectivamente, yo como tantos argentinos tengo dinero en el exterior, algo voy a traer, porque en realidad otra parte sí la tengo vinculada al futuro de mis hijos. La verdad que si el presidente del Banco de la Nación Argentina, que asumió hace solo 6 meses, que es un muchacho que conocemos su historia, que ha ayudado a blanquear, a ganar dinero desde la época de la dictadura, de la que él formaba parte, a el esquema de la familia Macri, diga esto públicamente en el medio de un blanqueo, a mí no me deja muy tranquilo, por lo menos, porque no lo dijo cualquier dirigente del PRO, ni cualquier persona. Dijo el pero además después que el presidente de la Nación dice que trae todo lo que tiene afuera, los 18 palos, Melconian no tiene espacio para no traerlo. Bueno, no es yo coincido con él. No es el único, son varios los ministros que pero estamos hablando de Melconian, presidente del Banco Nación, y aspirante a ministro, y a reemplazar a prácticamente... Perdón.
aspirante a ministro. ¿Quién lo dijo eso? Bueno, es Voz Populi dentro de la interna del gobierno. Aspirante a ministro. En el tercer piso del Banco Nación, del anexo, funciona una suerte de gabinete paralelo. Epa. Yo creo, Epa, te viene con muchas revelaciones. No, pero es absoluto. A ver, esto no es ninguna Con revelación. muchas Cualquiera que hable esto lo sabe. Desde que empezó el sé. gobierno, se dijo, acá están algunos que son los gradualistas contra otros que planteamos el shock. Los gradualistas están pensando que puede haber un plan inflacionario sin echar gente y con el dólar fluctuante. Otros, Melconian y Sewach, que lo tiene como director en el mismo banco, están diciendo 1,5 palos de gente afuera, el dólar a 25 mangos y por shock. Y están diciendo Se va a acercar a lo que quiere no hay... Bogiano, el No, dólar a no, 20 es así, pesos. es así. Se va a acercar a Bogiano que quiere el dólar a 20 están pesos. diciendo que no A ver, puede pero haber un programa No, pero yo digo, antiinflacionario a ver, gradual. No condenen solo a Melconian, A ver, porque pobre- son varios los ministros del gobierno que tienen cuentas en el pero exterior. Gato, el ministro de Hacienda también. pero ¿puedo hacer un comentario al respecto? No es una condena. Sí, Acá hay una cosa, Miguel. disculpame, Marcelo, que Pero acá Marcelo, para que hablemos todos, por favor, no empecemos a solamente vos haces un acto casi de rasgarte las vestiduras de por qué la gente tiene la plata afuera, cuando no podemos olvidar que este país tuvo Corralito, tuvo Plan Bonex. Entonces, la gente no quiere tener no quiere darle muchas oportunidades Sí, al país Miguel, pero de que un funcionario tiene que dar el ejemplo. pero lo que Un pasa es que también es tiene que funcionario, dar pero el también es ejemplo. ciudadano. Pero Miguel, hace un Yo ejemplo, esto hace lo un hago, grado esto de lo hago gente, simplemente definí gente, como una cuestión de Miguel. razonabilidad. Miguel, definí No lo gente. hace él porque no lo hace nadie, porque no lo quiere hacer. Definí A ver, gente. Marcelo, espera un minuto. Gustavo, que le habíamos cortado la... Quiero ir a lo último. Si un ciudadano quiere representar al pueblo y presentarse a elecciones y ser presidente, diputado, senador, no puede funcionar como un ciudadano común, sino que tiene que tener mayores exigencias A ver, por favor, que un ciudadano común. ¿le pueden dar el Sin duda. micrófono a mano? Disculpa, Gustavo. ¿Le pueden dar el micrófono a mano? Porque es un papelón esto. Es un papelón. La verdad, disculpa, Gustavo. Es la segunda vez que no puede hablar. Aprovecho y le contesto a Miguel una cosita. Sí. ¿Te parece, Gato? No, yo no estaba haciendo... ¿A qué Miguel? Aclará. Ah, no, a Miguel que se vino con traje, hasta los feriados anda con traje, yo no puedo creer. Escucha, Bueno. no, yo no me rasgo las vestiduras, la verdad que no podría, tengo las uñas cortas y me puse un suéter grueso hoy. Lo que te quiero decir es lo siguiente, cuando vos hablas de la gente, ¿sí? Y cuando el presidente del Banco Nación habla de la gente, la verdad tendrían que tener un poquito de respeto. Digo, la gente son un grupo de empresarios, ¿sí? Y un sector muy privilegiado de la sociedad argentina que tiene posibilidades de mandar dinero al exterior, de hacerlo inclusive de manera ilegal, de saltar corralitos como ha saltado Prat Gay. El ministro que hoy tenemos ha ayudado a saltar el corralito que vos mismo denunciás. No es ilegal tener dinero en el exterior. No, disculpame, Para es que lo ilegal no sepas, declararlo Miguel, y es ilegal no pagar para que impuestos sepas, por eso. porque tu crítica, igual Es ilegal, es le doy ilegal. la palabra, Gustavo. le doy la palabra A que ver tiene si la micrófono. tercera Sí, a ver si la tercera escucha la decía bien. porque será un papelón. Tres cosas. Primero, por lo último, un funcionario público tiene que tener una actitud distinta a cualquier ciudadano. Digo, que el presidente de la Nación haya ocultado cuentas y haya no declarado cuentas en el exterior y que haya una diferencia del 100% en una declaración de un año, una declaración del otro, cualquier ciudadano puede ser condenable moralmente, pero un presidente no puede hacer eso. Otro tema es, el blanqueo yo creo que está muy pensado o muy preparado para las cuestiones que tienen que ver con salvar algunas cosas de algunos funcionarios. Si el objetivo es repatriar capitales, no creo que dé el resultado, porque sería el quinto que no va a dar resultado. Y me parece que a la falta de capitales genuinos y a la falta de ingresos en el endeudamiento, lo que vamos a tener, perdón, en el blanqueo, lo que vamos a tener es un financiamiento muy fuerte a través de endeudamiento. Es decir, nuestra deuda externa, que ya creció, va a crecer de manera alarmante en los próximos meses. Porque si no le cobras impuesto a nadie, porque le sacaste las retenciones al cereal, a las mineras, y le bajaste a otro y cae la actividad económica, o la gente se muere de hambre, o para que no se muera de hambre, tomás deuda externa, que creo que es lo que va a pasar. Miguel. Bueno, yo coincido en líneas generales con esta idea de que yo soy bastante más escéptico que el promedio en cuanto al éxito que pueda tener este blanqueo. Se habla de los acuerdos que van a entrar en vigencia en 2017 y 2018, pero la realidad es que acuerdos similares siempre han estado dando vueltas y estas son casi versiones renovadas, pero
el éxito ha sido siempre limitado en los últimos 4 experiencias y en general en todo el mundo los programas que intentan blanquear no tienen gran éxito. Así que yo soy un poco prudente en cuanto a eso. Ahora, el gobierno apuesta mucho, me parece, al blanqueo, ¿no, Miguel? Yo creo que el gobierno apuesta a las inversiones, sea a través del blanqueo o sea a través de esto que se denomina volver al mundo, ¿no es cierto? Que ahora estamos planteando desde el fortalecimiento del Mercosur, pero mirando Pacífico, y esto es lo nuevo. Y yo creo que básicamente está planteado esto. Pero acá está faltando claramente explicitar un plan, un programa económico que todavía desconocemos, porque todos seguimos hablando de la lluvia de dólares que va a venir en el segundo semestre y los únicos dólares que vemos caer es en el... Diputado de Marcio, ¿falta plan o el plan de Cambiemos es lo que está ahora poniendo? Tienen un plan que tiene que ver centralmente con bajar la inflación a partir de la baja del consumo. Eso implica la destrucción del aparato productivo argentino que durante estos últimos años logró tanto levantar y volver a levantar esas persianas y a construir las pymes, que son las que dan el 80% de la mano de obra. Y el plan sistemático de este gobierno es el saqueo, claramente expresado en que en una disminución de los trabajadores, o sea, el cierre de todas estas pymes se va a producir vía tarifazo, vía recesión y vía inflación, va a generar el cierre. Eso va a implicar que haya 15, 18% de los ocupados, como quiere Melconian, como lo han dicho, aparte en privado lo dicen, y para eso es una condición sine qua non para entrar a esta nueva alianza Transpacífico, que es destruir realmente todas las leyes laborales y la conquista de los argentinos de tantos años. Miguel, ¿vos creés que el dólar está muy atrasado? Vos dijiste Sí. en algún momento que el dólar tenía que estar a 20 pesos en la Argentina. Sí, ¿Seguís, no es creés tanto que... lo que yo desee, sino lo que Bueno, pero vos siempre mi creés que lectura. tiene que... Porque Yo hoy creo que está... el dólar va a ir para arriba. El Banco Central, que está ya hace 5 semanas con una política clara, donde está bajando las tasas de interés que paga por las LEVAX a 35 días, y en realidad en todos los vencimientos. El viernes tuvo un pequeño repunte, pero no me sorprendería para nada. ¿Por qué se planchó? ¿Por qué se planchó? Bueno, justamente por el hecho de subir las tasas a 38%, que las tuvo ahí un poco más de 2 meses. Y ahora quizá entiende que se fue de mano y de todas maneras yo creo que la tasa la van a llevar a la zona de 25% o 20%. Esto va a darle más espacio al dólar y en principio va a dejar de competir con cualquier tipo de programa productivo que tiene que elegir entre el rendimiento del capital cuando compra una máquina o colocarlo a tasa. Pero vos, Miguel, me imagino que no estás de acuerdo con lo que decía recién el diputado, de que en los últimos años creció el aparato productivo, se desarrolló. No, pero hay un tema de diferencia en cuanto a la concepción del por qué el dólar no ha subido. El dólar no ha subido por un tema que tiene que ver con la economía real. ¿Qué es lo que pasó? Cuando estábamos en pleno cepo, al levantarse el cepo productivo y el cepo cambiario, rápidamente, primero, se pasó de pago de importaciones en efectivo o cash, como había que hacer durante el gobierno anterior, a 30, 60, 90 días. Se prometió en ese momento, los proveedores dijeron esto, que cuando saliera iba a ser 120 días. Entonces no ha habido demanda de dólares de importación. Pero es que esta es la economía real. No, porque, a ver, Miguel, que siempre tiene alguna cosa simpática para decir, decía que... Parece que tenés una cuestión personal. No, para nada, no, para nada. Lo aprecio y aclará que es a él y yo también soy Miguel. No, pero está vinculado también, está vinculado, los dos son muy simpáticos y es un viernes feriado. Lo que quiero decir es lo siguiente, yo no dije que tener plata en el exterior sea ilegal. Para mí me parece una aberración, pero no por eso es ilegal. Lo que sí es ilegal... ¿Es una aberración? No entiendo, ¿que tener plata fuera? Para mí sí. Okay. Digo, yo creo que un argentino... Yo creo que un argentino que cree en su país, que trabaja, que piensa en la felicidad de sus hijos, que este país le ha dado lo que le ha dado, que saque su plata, ¿sí? Y que la mantenga inmovilizada en el exterior, para mí es una... Perdóname, voy a terminar la idea. Por supuesto, entonces, lo que digo es, no será ilegal, pero este blanqueo lo que pretende es legalizar un asunto ilegal. ¿Sí? Lo que pretendieron también otros blanqueos, que no fueron, inclusive uno que hicimos nosotros, uno que hicimos nosotros, con el que también estuve en contra, absolutamente en contra. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con que la gente no pague impuestos.
no estoy de acuerdo con que la gente evada. Y él decía recién, ¿sí?, que el plan económico del gobierno es tratar de llevar adelante una nueva relación con el mundo, o el propio gobierno dijo en su campaña, tratar de poner al país en otro lugar a nivel internacional. Muchachos, cualquiera de nosotros haciendo una pequeña experiencia de memoria, ¿sí?, sabe que Al Capone, ¿sí?, fue preso en los Estados Unidos por evasión impositiva, no porque mató a 500 tipos una noche que estaba borracho. Digo, en los países serios, tengo muchísimas críticas a los Estados Unidos, pero en los países centrales, la evasión impositiva es un problema serio. Está claro. Primero, lo de aberración me parece... Entiendo, pero me parece una cuestión muy idealista de tu parte. Cuando hay gente que Soy idealista. Está bien, pero hay gente que quiere ahorrar para el día de mañana y, por ejemplo, ha estado haciendo aportes extras a las FJP, si han sido confiscados y después no le quedó nada, no está muy contento. Y la gente que quiere planear en hacer seguros de retiro y tiene muchas restricciones, las compañías que lo hacen, donde tiene que invertir en activos en pesos o que están dentro del país, te das cuenta que tiene pocas alternativas y no es un plan que sea viable. Ahora, y por último, disculpame, el último sí. tema, yo coincido, lo de Al Capone es una cosa distinta porque era dentro del país. Evasión en el mundo no me parece bien, pero simplemente te hago la descripción. Existe y va a existir siempre. Así que si vos querés moderar el nivel de evasión, lo que tenés que hacer es bajar los impuestos, porque si no, la gente se queda afuera. Ahora, porque no es tan complicado evadir. Yo pregunto, políticamente, en una semana donde tenemos los dólares con los que lo agarraron infraganti a López. Que no es Gustavo, Báez, que es José. José no es Gustavo. López. No A digo, Báez, que estamos con los nombres hoy. si no le cambiaban un poco esta ley, Báez podría haber blanqueado su dinero. O López tal vez podría, si no lo agarraban infraganti, capaz que... Digo, políticamente, ¿es bueno que se den estos blanqueos cuando hay una sociedad que sufre, que pasa necesidades, que hay despedidos? Digo, no es una cuestión éticamente hacia la mayoría... Yo vuelvo a lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el escándalo José López tapa absolutamente todo. Berco antes decía 2 modificaciones a las 4 de la mañana, el bloque del Frente para la Victoria se levantó y se fue, que son graves. Una es sacar a la UIF de la competencia del Ministerio de Justicia. Yo quiero aclarar que por el caso Marita Verón, en Tucumán se dejó en libertad a todo el clan Alé cuando que era de lo peor, porque no se tomó en cuenta el testimonio de las prostitutas que habían sido esclavas sexuales. Y sin embargo, gracias a la UIF se hizo todo un estudio de lavado de dinero y hoy tienen condenas de entre 10 y 12 años de prisión porque lavaron plata proveniente de la trata. Es decir, si la UIF no hubiera actuado, hoy estarían gozando de todos los beneficios de la corrupción, de la droga, de la trata de personas. Por eso es tan importante que tenga autonomía. Y por otro lado... Autonomía y dentro o dependencia del Ministerio de Justicia. Sí, exacto, ¿no? porque además tienen la posibilidad de accionar. Claro. Y a mí me parece que esto se hace para ver de qué manera algunos pueden blanquear su propio patrimonio. Entonces, en el medio de todo esto, no me parece bien. Y dejamos de discutir el fondo de la cuestión política que estaban planteando ellos, que es cuál es el modelo económico, hacia dónde vamos y qué le pasa a la gente. Miguel Ponce decía, hay una pelea entre moderados y duros. Los moderados te subieron 1000% las tarifas. No quiero saber los duros. Aranguren es duro, Aranguren está entre los duros. Sí, pero Aranguren, hablando de corrupción, yo le diría al gobierno de Macri que tiene media docena de funcionarios que van a terminar como José López. ¿Por qué? Porque ellos vienen, el caso de Aranguren es accionista de la Shell, le compra gas a Chile y Chile se lo compra a la Shell. Es decir, él manda a comprar gas a su propia empresa. Lo mismo pasó con Quintana, lo mismo pasa, el número 2 de Aerolíneas era el número 1 de LAN, el número 1 de YPF era el número 1 de Total Gas. Los que están en el ENRE. Los que están en el ENRE. Sí, pero en eso... Está bien, pero en eso es terrible. No, está bien, pero en eso yo creo que nosotros tenemos la obligación de hacer una diferencia sustancial. Digo que esta gente que no me identifica en nada,
y hace 40 años que milito, y que hoy gobierna legítimamente porque ganó las elecciones, se cometan un montón de errores y sean totalmente corruptos, no tiene nada que ver, y no puedo yo tolerar ningún paralelismo con lo que hizo López. López es un ladrón. No quise decir eso. No, por eso, claro, quiero aclararlo, Gustavo. Yo lo quiero aclarar. López López es un ladrón, ¿sí?, que tiene que estar preso. La justicia debe investigar hasta las últimas consecuencias, y el exministro de Vido, diputado con fueros, tiene que renunciar inmediatamente a los fueros parlamentarios que tiene, presentarse en la causa e investigar hasta las últimas consecuencias. Nosotros somos militantes honestos. Bien. No tiene por qué venir un López a ensuciarnos. Tenemos años y años de militancia. Me sorprende, Gustavo, ¿vos coincidís con eso? Yo estoy diciendo esto. ¿Y por qué los diputados del Frente para la Victoria se levantaron y bloquearon el desafuero de Debido para que le puedan Porque llevar a la nadie casa? sabe que primero una discusión de 3 horas donde eran muchos los que creían no solo que Debido, sino que todos los diputados debían renunciar a los fueros. Pero están hablando de uno. Mira, pero digo lo igualmente hay siguiente. una equivocación. ¿Lo pueden investigar? No, la justicia lo puede investigar. No pueden allanar la calle. Pero La justicia lo puede investigar. yo como militante, lo pueden investigar y lo pueden condenar. Está siendo Lo pueden investigado. investigar y lo pueden condenar. Pero yo como Miren el militante, caso de Carlos Menem. pero como militante del Está peronismo, condenado. no Sí. puedo comparar de ninguna manera. Obviamente. Entonces, Debido, No, 12 años, ministro, 12 años ministro de nuestros gobiernos, tiene que renunciar como un acto ético y tiene que demostrar que nuestro proyecto es un proyecto que, a pesar de que existan traidores, que a pesar de que existan ladrones, nosotros no somos católicos por Grassi, no somos peronistas por López. Nosotros somos lo que somos porque tenemos una historia. Los bombardeados fuimos nosotros, los secuestrados fuimos nosotros. Entonces, Debido tiene la obligación Marcelo, de renunciar a su fuero. No somos ni peronistas ni por López, ni por Jaime, ni por Schiavi, ni Efectivamente. por Vudú, ni por... Por ninguno que haya robado. Por ninguno. Son muy demasiados. No, para vos eran demasiados, que la justicia lo determine. Lo que te digo, Berco, es que en este momento... Te hablé de Jaime, que está condenado, está preso. Te hablo de López, que lo agarraron. Pero que se pudra en la cárcel. Nosotros lo dijimos siempre. Está bien, pero quiero señalar lo siguiente, que no es mío, sino que lo dijo ayer en este canal Alberto Fernández, que no es cristinista para nada. Alberto Fernández dijo, no hubo una matriz de corrupción en el gobierno, y mencionó 12 o 15 ministros que caminan por la calle, se incluye él, se incluye a Massa, se incluye a Vélez, se incluye a Bielsa, se incluye a Tayana, se incluye a Labaña, se incluye al Fernández, que fue ministro de Economía. Pero Gustavo, se eso incluye es como ascender a los 2 sargentos que no aceptaron la coima. Claro. No los tenemos que felicitar. No, a lo que voy es a lo siguiente. A lo que voy es a lo siguiente. A lo que voy es a lo siguiente. Mira, estoy de acuerdo. Yo creo que debe renunciar a los fueros, que tiene que ser investigado. Y que lo que básicamente, a ver, yo no soy peronista y estuve en este gobierno 8 años y estuve en los finales del gobierno de Kirchner, convocado por una idea política, convocado con la coincidencia del modelo económico, del no pago de la deuda al Fondo Monetario, la renegociación de la deuda, de retomar los juicios, convocado por eso. Y vengo de una experiencia política con Miguel, nos conocemos de la década del 70, militando en la izquierda de la Juventud Radical. Estamos a la izquierda de Alfonsín. Y para nosotros, Salvador Allende era el ejemplo a seguir en la historia política. Entonces, que investiguen todo. Ahora, las ideas las sigo defendiendo. No tuvo ningún porque López. creo en las ideas y en los Allende no tuvo modelos. ningún López. Retomo lo de Gustavo, que no es José, insisto. No, y el error, perdón, y te digo, perdón, lo termino con esto. El error frente al ataque brutal que las políticas recibían de los medios concentrados, porque esto fue desde el día 1, sin duda. El error que comete el gobierno del que yo formé parte, fue defender todo como si el ataque incluyera a gente impresentable como Jaime. Pero y eso es un error. Estamos viviendo paradójicamente una suerte de parábola macabra de la historia. Este es un mes, junio, donde se cumplen 50 años del derrocamiento de Arturo Illia, ejemplo de decencia política en la Argentina, y que tiene que estar padeciendo estas imágenes pornográficas
de la cleptocracia de López y sus Perdóname, amigos. no es el mejor ejemplo, Miguel, perdóname. Lo de Ilia no es el mejor ejemplo. Por favor, no le falta de respeto. Estaba proscrito el peronismo. No, las mayorías populares no podían expresarse. Ya entró en la historia, digan lo que digan. Pero no digas entonces, una barbaridad. Nosotros no era democracia eso, hermano. Nosotros que con Gustavo... perdóname. El peronismo estaba proscrito. Te doy otro ejemplo en la mesa, porque si éramos una muy buen tipo Ilia, pero el peronismo estaba proscrito. Argentina rendió homenaje a Arturo Ilia. Pero no importa, estaba proscrito el peronismo, hermano. Y muchos peronistas también le rindieron homenaje. Estaba proscrito el peronismo. Y quisieran haber tenido ejemplos como los de Ilia. No era democracia eso. Que se fue sin no ninguna... Pero no era democracia. Bueno, está bien. Para vos no era democracia. Pero que para mí, para la Constitución no era democracia. Puedo terminar. Y así como en tiempo de Gustavo hicimos y apoyamos la CONADEP para poner en el banquillo de los acusados a los genocidas de la dictadura militar, ahora tenemos que rendirle homenaje a Ilia convocando a una CONADEP de la corrupción que permita recuperar de alguna manera algo de lo choreado. Lo que falta es lo choreado. No estoy de acuerdo con lo que dijiste, me parece que está muy mal. ¿Hace falta una CONADEP de la corrupción? ¿Sirve una CONADEP de la corrupción? No, yo creo que no. A mí me parece, mira, Gato, a mí me parece concretamente que hay casos de corrupción, ¿sí? Acá en la obra pública, en la Argentina y en Suiza. Nosotros tenemos que resolver como sociedad, ¿sí? Una cantidad de aspectos. No solamente esto. Yo hoy veo a una cantidad de compañeros sufrientes de mi espacio político que salen y dicen claramente que están en contra de lo que hizo López. Ahora, yo no he visto a uno solo, del presidente para abajo, que en el momento que denunciamos a Niembro, que se estaba enriqueciendo y tuvo que salir de la lista escondido por un costado, la semana pasada se fue a abrazar con Macri a la Casa Rosada. O cuando denunciamos a Tagliaferro y a la gobernadora Vidal porque estaban repartiendo pauta por todo el país, cuando en ningún momento, ¿sí?, vimos un arrepentido del Frente Cambiemos diciendo, sí, la verdad que los actos de corrupción. Ahora, nosotros que no somos para nada poco culpables, somos responsables, tenemos una responsabilidad enorme, porque si este muchacho estuvo administrando fondos públicos durante 12 años, tenemos que hacernos responsables, pero tenemos que ser muy criteriosos. La política tiene que ser igual para todos. No hubo un solo dirigente de Cambiemos que haya dicho nada sobre la corrupción. Yo soy, con respecto a la CONADEP, por la posibilidad de recuperar dinero, yo soy bastante escéptico. En la medida que lo hayan hecho con mediana inteligencia, es prácticamente imposible de recuperar el dinero, salvo que esté escondido en algún pozo y lo puedan encontrar. Y las estancias en Santa Cruz. Hay que encontrarlo en el piso. Hay que encontrarlo en el piso. Las instancias. Cualquier patrimonio líquido. DGI recuperó. No líquido, las estancias. Pero además lo que le estoy diciendo es que cualquier patrimonio líquido que ustedes pretendan encontrar, no lo van a encontrar. Eso es lo que a mí me parece. Yo no estoy hablando de líquido. Eso es lo que yo creo, lamentablemente. Cerramos, 30 segundos, por favor, Gustavo, tenemos que cerrar. Yo prefiero el sistema que marca la Constitución. Yo prefiero que sea la justicia y no cualquier otro el que investigue. El problema que estamos teniendo es la justicia. Digo, hoy cuando se habló acá, están persiguiendo a Casanelo, persiguiendo a Delgado, persiguiendo a Rafecas, mientras Bonadío... Estuvimos a favor de la CONADEP. Estuvimos a favor de la CONADEP, sí, eso Gustavo. seguro. Puede haber otra CONADEP. ¿Pero con quién? ¿Con quiénes? Si de están todos de la misma manera que se armamos la otra. Siga siendo juez de la federal, misma manera que armamos la otra. Es imposible creer que alguien quiera descubrir algo en la Argentina. Salvo que digamos que no quedan dos decentes en este país. Digo al compañero del MUD, que tenés razón, que el peronismo estaba proscripto, pero que por otro lado hay que ver las grandes avenidas de la Argentina. Y me parece que discutir lo de Ilia, sí, fue un error histórico, pero no le quita el mérito a Ilia. Es error histórico. Muchas gracias a todos como siempre por el debate muy interesante que viene realmente a cerrar una semana muy intensa que hemos estado analizando acá y bueno, hemos estado analizando también lo que pasó durante esta semana y con algunas revelaciones. Viernes de Rosca, estábamos acá, pero ahora se viene lo lindo, caliente, caliente.